bendiga en esta mañana del día 1 de julio del 2025. Dios le bendiga a usted y a todos los que están en sintonía en esta mañana. El día de hoy continuamos con el estudio del capítulo 4. Sí, capítulo 4 de Primera de Pedro. Le invito a usted a abrir las escrituras, la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a mi hermana María Alejandra, a su esposo Daniel Vergara y a todos los que nos acompañan a esta hora de la madrugada, ya siendo las 5:30 de la mañana aproximadamente. Vamos a seguir el estudio de la carta de Pedro a la iglesia. Dice el capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sobrio y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pablo toma el ejemplo de padecimiento de Cristo en la carne. El padecimiento que él tuvo nos da un ejemplo claro, preciso, de cómo nosotros, hermanos, también debemos pelear esta batalla, la cual también denuncia el apóstol Pedro. Dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. Los padecimientos, a veces al padecer, el negarse a sí mismo, como dice la Escritura, que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame en la lucha espiritual y la lucha en la carne que llevamos continuamente. Muchas veces sobrepasa nuestras fuerzas. Sí. Y es que muchas veces peleamos esta batalla humanamente. Dejamos lugar a que nuestra carne pelee, ¿verdad? Y por eso a veces fracasamos. Y nuevamente nos vemos envueltos en la situación anterior, como cuando estábamos en el mundo, o cuando éramos mundanos, cuando estábamos lejos de Dios. Ahora esto se produce claramente porque nuestra pelea, nuestra lucha, la libramos humanamente, como dije al principio, pero los exhorta la palabra del Señor, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, ¿sí? Del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido la carne terminó ¿con qué? Con el pecado. Una lucha constante, el poner la otra mejilla, el llevar la otra milla, cuesta, ¿verdad? Humanamente digo. Pero si nosotros nos armamos de este pensamiento, hermanos amados, al librar esta batalla, ciertamente vamos a ser más que vencedores, como dijo el apóstol Pablo.
para no vivir el tiempo que resta. Escuche bien, en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a qué? A la voluntad de Dios. Esto coincide con lo que Pablo dijo, someteos a Dios. Escuche bien, someteos a Dios, resistir al diablo. Ahora, ¿qué es lo que es someterse a Dios? Someterse a Dios es hacer la voluntad de Dios. Si la palabra me dice que yo debo colocar la otra mejilla, yo debo colocar la otra mejilla. Si la palabra de Dios me dice que yo en ciertos pasajes de mi vida debo guardar silencio, debo guardar silencio. Tal como la palabra lo expresa, es someterse a Dios. Para que así, en esa resistencia, Satanás pueda huir. Recordemos el pasaje del desierto. Jesús ayunó 40 días. Cuando sintió hambre, vino el tentador en la debilidad. Escuche bien, en la debilidad vino el tentador y le ofreció una serie de cosas. ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? Escrito está. Combatió por la sangre, o sea, por la palabra. No solamente dicha, sino cumplida. Porque hay una diferencia entre decir y cumplir. Por eso que el libro de Lucas empieza hablando de Jesús con respecto a las cosas que Jesús hizo y enseñó. Hizo y enseñó. Fíjese que ahí está la diferencia. Las cosas que Jesús hizo e enseñó. Baste, dice ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominable idolatría. Ya vivió ese tiempo. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Bátela ese tiempo, ya, si ya lo viviste, hermano amado. Sal de ese pensamiento. Porque a estos dice, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. En el mismo desenfreno y disolución y os tragan. Esos amigos de juerga, esos amigos de parranda, esos amigos de ¿cuánto se llama? De chismes, esos amigos de terrenales, ¿cierto? Con lo cual nosotros pasábamos mayor parte de nuestro tiempo y que a nada los conducíamos, más que a la muerte. Amén. Entonces a ellos les parece extraño que ustedes, que usted y yo y todos los que hemos abrazado esta fe, no hagamos lo mismo, no corramos como corríamos antes con ellos. Amén. Pero dice, cuidado, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Mm? Ellos darán cuenta, hermano. Usted no se preocupe de eso. Preocúpese de luchar, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Usted dice, pero ¿cómo? Si los muertos nada saben, no está hablando que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Mm? A esos muertos, a nosotros que estábamos muertos, más el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velad en oración. Ahí está, hermanos, el consejo, ser sobrios. A veces, hermano, yo me he fijado, por ejemplo, y gloria al Señor, porque está mi hermana argentina, en la política, por ejemplo, ese presidente que entró en Argentina, Milei, él, Gabriel Milei, no me acuerdo el primer nombre, él entró y ha cambiado mucho, pero ha tenido que usar la fuerza. Ha tenido que usar la fuerza con sobriedad, no en demasía, por si acaso. Con sobriedad. Eliminar cosas que a muchos les parecía buenas, pero tuvo que eliminarlas. Así también en nosotros, en nuestra vida, debemos ser sobrios, no sentimentales, porque el sentimentalismo es presa fácil del enemigo. Pero ser sobrio, cerrar puertas que debemos cerrar, cortar amistades que debemos cortar, hablar claro, ¿m? Hablar sin temor las cosas del Señor. Dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, hablando de nuestra relación como hermanos, ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuración. Y eso es maravilloso, hermano amado. Cada uno según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 12 del libro de 1 Corintios, nos habla de diversidad de dones. No todos son predicadores, no todos, hermanos amados, hacen lo mismo. Y de acuerdo al don que Dios nos dio, de acuerdo a ese don, debemos nosotros administrarlo
Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ve? En todo lo que hagamos bien, de acuerdo a la Escritura, Dios va a ser glorificado. Sí, como hablábamos el día de ayer en cuanto a la mujer. La mujer sin palabras puede ganar a muchos. Amén. Para el Señor. Luego dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Mm? No se sorprenda, gócese, alégrese, porque participe cuando esté padeciendo por causa del Señor. Si soy vituperiado, mire, por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Se fijan? Padeciendo como cristiano. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo, escuche bien, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Una buena pregunta, muy buena pregunta. Y el verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermano, padecer por causa de Cristo no es ninguna vergüenza. Al contrario, es una honra, es un gozo, es motivo de gozo, de alegría, no de orgullo. No utilice la palabra orgullo. La palabra orgullo no pertenece al lenguaje de Dios, sino el gozo, la honra que Dios nos otorga de hacernos, hermanos, herederos y coherederos, como decía la Escritura el día de ayer, de esta salvación. Ser partícipe también. Y pone estas preguntas, hermanos amados. Primero dice que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. ¿Por qué, hermanos amados? ¿Por qué? Porque es importante que empecemos nosotros, hermanos amados, a discernir cómo estamos llevando nuestro camino, a tener juicio en cuanto también a las cosas que estamos haciendo. Muchos se toman del texto no juzguéis para que no seáis juzgados y se escudan ahí en ese juicio. Pero no siempre el juicio es un juicio de condenación, el cual a nosotros no nos compete entregar. Pero sí podemos juzgar si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal, porque ciertamente no estamos en ceguera. Dios nos ha dado la vista para que nosotros podamos juzgar entre lo bueno, entre lo malo, entre lo santo y lo profano, para así tomar decisiones, no como el mundo que vive en ceguera y que no tiene discernimiento, porque anda en la oscuridad, y no porque Dios lo quiera, sino porque ellos lo quieren así. El mundo quiere andar como el mundo. Entonces es importante el juicio, pero también habla de otro juicio, hermanos amados. Advirtiendo dice que si el juicio comienza por la casa de Dios, si primero comienza por nosotros, escuche, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Pregunta. ¿Podemos responder a esta pregunta? Claro, claro que sí. La palabra del Señor nos autoriza a responder esta pregunta. Y nos dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cambiemos la palabra creer. El que obedeciere y fuere bautizado será salvo, mas el que no obedeciere será condenado. La palabra creer en sí es
es obedecer. Sí, es obedecer. Usted ha obedecido. Usted tiene la seguridad en Dios de su salvación. Muchos dicen, ¿se pierde la salvación? No, la salvación no se pierde, el que se pierde es la persona, porque Cristo entregó la salvación eterna. Entonces, el que se pierde es el que no cree. El que se pierde es el que no obedece. Aquí es claro el Señor, porque la salvación es de Dios, no es de los hombres. Ahora se ha malinterpretado esto, ¿cierto? Con el resumen de decir, salvo, siempre salvo. O sea, haga lo que yo quiera. En esa interpretación le da el mundo y muchas religiones. Haga lo que yo quiera, igual va a decir, no, no. La salvación viene de Dios, viene del cielo. Por tanto, no se pierde. El que se pierde, se lo vuelvo a decir, es aquel que no obedece. Porque la gracia siempre está ahí, hasta el día de hoy. La gracia permanece, así para nosotros como también para el mundo. Porque cuando usted cae, por ejemplo, si llega a caer, estaría condenado totalmente ya. No es lo mismo caerse que tirarse al suelo. Cuando una madre ve que su hijo se cayó, no lo castiga, lo enseña. Pero cuando ve que su hijo es rebelde y se tira al suelo, ahí merece un castigo. Eso hace la diferencia. Entonces la pregunta es esta. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? La perdición. Es clara, la perdición. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Fíjese, aquí hay que meditar estas dos preguntas. La primera ya la vimos. Pero ¿dónde aparece el impío y el pecador? Si usted y yo cada día, a veces en medio de pruebas, de dificultades, estamos llevando el Evangelio, ¿cuál será el fin del impío y del pecador? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde aparecen? Alabanzas al Señor. Por eso dice, termina, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermano, que Dios les bendiga en esta mañana. Por eso que en Gálatas dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. No se canse, no se canse de hacer bien. ¿Sabe por qué? Porque a su tiempo usted y yo, si hacemos bien de acuerdo a la palabra, segaremos. Sí, segaremos. Pero no nos cansemos. Quizás llevamos 20, 30 años. Hay algunos que ya se cansaron y se fueron al mundo. No, Dios no viene. Está eso hoy día en debate. Arrebatamiento, no arrebatamiento. ¿Existe o no existe? ¿Ha sido una mentira, un engaño? ¿Ha sido una verdad? Muchos esperan antes del arrebatamiento, el comienzo de la tribulación, otros durante y otros después. ¿Sabe? Aunque fuere antes, aunque fuere durante, aunque fuere después, y aunque no hubiera arrebatamiento, escuche bien, escuche bien. Usted y yo, un día moriremos, y quizá mucho antes. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? La vida eterna que Dios te regaló, la vida eterna que Dios te dio. En eso debes persistir. Si te vas antes, durante, da lo mismo. Perdónenme, los teólogos, perdónenme, pero me da lo mismo. Lo importante es que Dios puede venir para mí puede venir hoy. Y no me voy a enfrascar en discutir ese tema escatológico. Amén. Que el Señor Jesús le bendiga, hermanos y hermanas. Gracias, hermana María Alejandra. Saludo a mi hermano Daniel por estar en la sintonía. Compartan nuestros programas y ya nos vemos hoy por la tarde desde el culto de Trieste. Amén. Ahí estamos por la tarde en aquel culto. Que el Señor Jesús bendiga a nuestros ministros, a nuestros pastores, evangelistas, diáconos y aquellos que están por delante. Y bendiga a su pueblo. Dios bendiga a Israel.
y bendiga a todos los que de corazón sincero le buscan. Hasta la tarde, si Dios así lo permite. Jesús le bendiga.